La Guerra Fría ha sido el periodo histórico más peligroso para toda la humanidad. Desde que tanto los soviéticos como los estadounidenses obtuvieron el control de una masiva producción de armas nucleares, el mundo estuvo en riesgo de una posible aniquilación total en numerosas ocasiones. En medio de este conflicto, donde si las cosas escalaban no habría ningún ganador, ambas partes comenzaron a experimentar con todo tipo de cosas y armas para poder descubrir si había alguna forma de adelantarse a su contraparte, y muchos de estos experimentos son tan macabros como casi irreales. Desde la injerencia de material radioactivo para niños y mujeres embarazadas, hasta el reanimar cabezas de animales muertos separadas de sus cuerpos, y sabiendo que ambas partes estaban dispuestas a lo que sea con tal de poder salir encima de la otra, vale la pena hacerse la siguiente pregunta. Yo soy Rafael Peraza y esto es: ¿y si un apocalipsis zombie ocurría durante la Guerra Fría? La Guerra Fría, ese conflicto que en teoría nunca fue, duró más de 40 años, terminando con la caída de la Unión Soviética en 1991. Muchos eventos y guerras dentro de esta misma se dieron en ese mismo periodo de tiempo. También numerosos líderes gobernaron los dos países principales en cuestión, por lo que primero lo que haremos para que este video tenga sentido será definir el cómo, el cuándo y quiénes serían los protagonistas de esta fantasiosa historia. Es el año 1984. Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, estaba muy preocupado por el estado de la Unión Soviética. No solo dicha nación se encontraba en un estancamiento económico casi sin precedentes, que produjo hambrunas, problemas internos y muchas cosas más, sino que en los últimos 2 años, 3 personas diferentes ocuparon el cargo de secretario general, y muy posiblemente un cuarto sería necesario debido a la mala salud de Konstantin Chernenko, el actual regente. Desde que llegó al poder, Ronald Reagan prometió ahorcar económicamente hablando a la Unión Soviética con una mano dura y un incremento exorbitante del gasto militar y la inversión en nuevas tecnologías. En menos de 3 años los Estados Unidos lograron casi triplicar lo que los soviéticos gastaban en armas. Esto a primera instancia se veía como algo bueno para el bloque capitalista, ya que significaba que solo sería cuestión de tiempo para que, sumidos en deudas por intentar así sea llegar a la mitad de lo que invertían sus enemigos, y sumándole el descontento popular que se veía dentro de sus fronteras, los soviéticos tuviesen que rendirse o incluso desintegrarse en varias nuevas naciones. Pero con lo que no contaban muchos en la Casa Blanca era con el aparente vacío en liderazgo en el Kremlin, casa de gobierno rusa, y que dentro de ese vacío los militares decidieron dejar de invertir dinero en nuevas tecnologías y a la producción de armas convencionales para gastar todo su presupuesto militar en el ensamblamiento de muchísimas ojivas nucleares intercontinentales. Desde Washington temieron lo peor. Al darse cuenta de que la guerra estaba perdida, los soviéticos aparentemente se habían encomendado a solo construir armas nucleares, superando incluso el número de ojivas estadounidenses, para que así eventualmente, cuando fuese el tiempo, irse a los libros de historia con un gran y último bang. Reagan y su equipo de asesores comenzaron a ver todo tipo de soluciones para que en el eventual caso de una inminente guerra nuclear todo el país estuviese listo para afrontarla. Programas como el Strategic Defense Initiative, Iniciativa de Defensa Estratégica, o también conocida como el programa Star Wars, bautizado por la para ese entonces bastante nueva película del Retorno del Jedi, fueron no solo propuestos, sino inclusive puestos en acción. Este era un proyecto que planeaba poner en órbita varillas de tungsteno y escudos satelitales con el objetivo de crear proyectiles no nucleares capaces de destruir ciudades enteras y de paso poder desviar ojivas enemigas. Si incluso para hoy en día a muchos esto le puede sonar como algo ridículo, imagínenselo hace 37 años. Claramente esto no fue posible, pero así como este proyecto, la administración de Reagan aprobó un gran número de otros con premisas iguales o hasta incluso más locas, y se dice que entre ellos un programa que nunca salió a la luz fue la experimentación con radiación y la reanimación de personas sin vida. La idea de la reanimación de los muertos es algo con lo que se ha venido coqueteando desde hace siglos. En la literatura, libros como Frankenstein o El Prometeo moderno, de la autora Mary Wollstonecraft Shelley, hablan y plantean perfectamente la posibilidad y los efectos de estas prácticas. Más adelante, desde inicios de la Segunda Guerra Mundial, tanto los soviéticos como los estadounidenses han tratado de hacer realidad este tipo de cosas, experimentando muchísimo con la posibilidad de la inmortalidad y los efectos de la radiación en el cuerpo humano. Incluso antes, en 1934, el doctor Vladimir Demikhov logró reanimar la cabeza de un perro muerto, haciendo que ésta reaccionara a la luz, el movimiento, la temperatura, la manipulación, el viento y muchas cosas más.
Luego los bombardeos de Nagasaki e Hiroshima, y al evidenciar el poder devastador que tenían las bombas y la energía nuclear en general dentro de las propias fronteras de los Estados Unidos, se dio luz verde para todo tipo de experimentos y programas, cada uno más loco que el anterior, con el fin de entender mejor los efectos de la radiación en el cuerpo humano y la posibilidad de usar esta a nuestro favor en caso de una guerra nuclear, alimentar material radioactivo a niños con discapacidad mentales, reclutar médicos para administrar hierro radioactivo a mujeres embarazadas empobrecidas, principalmente de raza negra o latina, exponer a soldados y prisioneros a altos niveles de radiación, irradiar los testículos de los prisioneros, los que provocaron grandes efectos de nacimiento, y muchas cosas más fueron solo algunos de los experimentos que se llevaron a cabo. Pero, y aunque cada uno merecería su propio video, el que más nos interesa para este como tal fue el proyecto Sunshine, la exhumación de cadáveres de cementerios sin el consentimiento de familiares de los fallecidos, para analizar cómo les afectaría altas sumas de radiación y el efecto en estos como muestra para saber qué pasaría con la gente que sobreviviría a un ataque nuclear. Al Ronald Reagan y su gabinete considerar seriamente que un desesperado ataque nuclear soviético era más posible de lo que pensaban, y al buscar todo tipo de opciones, no solo de defensa, sino también de qué hacer en caso de que numerosas ojivas enemigas cayeran en suelo norteamericano, un nuevo plan de acción era necesario. Entre las propuestas, un experimento ya cancelado hace más de 20 años destacó entre los demás, el proyecto Sunshine anteriormente mencionado. Al ver lo que este buscaba y que la única razón para su cancelamiento fue la falta de presupuesto y de tecnología, dos cosas que ahora sí se tenían, Washington decide revivirlo con una nueva misión adherida. Ya no sería solo experimentar para ver las consecuencias, sino buscar cómo neutralizarlas. Con la nueva misión de Reagan, con un presupuesto tan alto que no sabían ni cómo gastarlo todo, con todo el secretismo brindado por el Estado y habiendo reclutado a los mejores científicos posibles, el proyecto New Sunshine comienza a funcionar. A primera instancia, este proyecto continuó el trabajo dejado incompleto por su antecesor. Para saber cómo sobrevivir a la radiación, había que conocer perfectamente los efectos de esta en el cuerpo humano. Los cadáveres utilizados fueron elegidos estratégicamente para evitar que el público se enterara de los experimentos. Tumbas a las cuales se reportaban 0 visitas y fuesen ocupadas hace no más de 4 meses fueron las principales en ser saqueadas, pero estos cuerpos no eran el mejor ejemplo para detallar exactamente los efectos de la radiación, por lo que el doctor cabeza del equipo, el doctor Victor Walton, le exigió a la administración de Reagan que les permitieran tomar cuerpos recién fallecidos para las muestras. Ante semejante petición, el mismísimo Ronald Reagan tuvo dudas de si esto era lo correcto, pero al final se dio luz verde a Walton para que él y su equipo pudieran llevar personalmente a los hornos de cremación a todos aquellos cuerpos recién fallecidos en zonas urbanas de pocos recursos, mayormente pobladas por minorías, y que a las 48 horas de ingresar el cuerpo a la morgue, estos no hayan sido identificados o reclamados aún. Un año después de que el proyecto New Sunshine naciera, Ronald Reagan y el nuevo secretario general soviético Mikhail Gorbachev se reunieron en Suiza para discutir la actual situación del conflicto entre ambas partes. Aunque no se llegó a muchos consensos en la misma, esta había sido la reunión más larga y tranquila que líderes de los dos países habían tenido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Además de esto, pareciera que ambos mandatarios establecieron algún tipo de amistad poco ortodoxa y quedaron en volver a reunirse en un año, esta vez en Washington, y en un año después de eso en Moscú. Las reformas de Gorbachev fueron bastante liberales y las tensiones entre ambos países parecían comenzar a ceder un poco. Debido a esto, para 1986 y bajo el escrutinio de la prensa por aparentes apariciones de cuerpos, el presupuesto del proyecto New Sunshine fue cortado a la mitad. Victor Walton, convencido de que para antes de 1990 iba a tener los resultados que se estaban buscando, quedó indignado con el recorte, y en el 87, luego de otra vez perder más fondos, decidió acelerar todo el programa y una vez más exigirle al Estado no solo que le dejaran experimentar con cuerpos frescos, sino con seres humanos vivos. Ante semejante exigencia, el mismísimo Ronald Reagan decidió degradar a Walton al puesto de asistente del científico encargado, cosa que hizo que Victor casi renunciara, pero al final este no lo hizo, porque tenía un plan que en sus ojos no solo cambiaría el curso de la guerra, sino que crearía la inmortalidad misma. Utilizando todos los resultados de sus experimentos, una noche cálida de junio de 1987, Victor Walton toma uno de los cadáveres que se encontraban en la morgue de la oficina y lo irradia con la mayor cantidad de uranio que tenían disponible.
Al mismo tiempo, también inyecta directamente en el cuerpo sin vida de su sujeto de pruebas un suero especial en que estaban trabajando para eliminar los efectos de la radiación, con una variación que él y solo él había diseñado en ese mismo momento con el fin de no solo evitar el daño por radiación, sino cualquier otra enfermedad en el cuerpo. Sumido en la rabia por los recortes, la desaprobación de intentar trabajar con sujetos vivos y también por su degradación, este convence a 5 indigentes de afuera de la calle de experimentar levemente con ellos a cambio de $1000 para cada uno, y cuando el suero y la radiación se mezclaron, el cadáver volvió a la vida. Con ese sujeto amarrado y sin aparente raciocinio, Victor Walton creía que al cerebro pasar tanto tiempo muerto, este no podía funcionar correctamente, por lo que luego de sedar y dejar inconscientes a sus especímenes vivos, pero al saber que sus cuerpos no podrían soportar las inmensas cantidades de radiación necesarias, pensó que si se le inyectaba sangre del sujeto revivido, a estos podrían tener el mismo efecto. Pero al nada pasar y ya casi ser hora de entrada donde sus compañeros se darían cuenta del crimen que se estaba cometiendo, este decide soltar al espécimen y dejar que los mordiera directamente con el fin de averiguar si esto funcionaría, pero el suero mezclado con la radiación le había dado una fuerza sobrehumana al cadáver viviente, y al morder a los 5 indigentes, estos también se convirtieron en algo similar al original. Pero, para la sorpresa de Víctor, estos tampoco tenían raciocinio, y rompiendo el vidrio de seguridad que los separaba, atacaron a su creador y los volvieron uno de ellos, y justo a tiempo para que la hora de entrar a trabajar llegara junto a todo el resto del equipo del proyecto. El apocalipsis zombie había llegado. Apenas las puertas de los laboratorios del proyecto New Sunshine se abrieron, fue muy poco el tiempo que tuvieron los científicos para reaccionar a lo que se encontraba frente a ellos. Sin siquiera entender lo que pasaba, los nuevos zombies radioactivos, productos de la desesperación del Dr. Walton, se abalanzaron con toda su fuerza sobrehumana contra sus nuevas víctimas. Y al esta instalación haber recibido tantos cortes de presupuesto, y al no ser más que un centro de investigación y experimentos con radiación para ese momento, pues no habían equipos de seguridad en el lugar. Una vez todos los presentes fueron o devorados o convertidos, el siguiente paso para esta gran amenaza sería la muy poblada y extensa ciudad de Atlanta, estado de Georgia. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Y si un apocalipsis zombie ocurriera durante la Guerra Fría? Segunda parte. Sin saberlo, el ahora difunto Dr. Walton había creado una especie de muerto viviente antirradiación capaz no solo de sobrevivir a bombas nucleares y de contagiar a todos los seres vivos que pudieran, sino que les había dado la habilidad de que al morder y penetrar el sistema sanguíneo de otra persona, el cuerpo de este nuevo huésped adquiriera las mismas habilidades que aquel que lo mordió, pero a una medida tal vez un poco menos extrema. Las oficinas del proyecto New Sunshine estaban a solo unos pocos cientos de metros de la sede principal del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, mejor conocido como el CDC. Para mediados de los 80s, la ciudad de Atlanta y sus zonas urbanas aledañas contaban con una población mayor a los 2 millones de habitantes, y la presencia militar en la misma era bastante baja, en lo que a una respuesta inmediata del ejército se refería. Las mayores bases de la Fuerza Aérea o del ejército como tal estaban a varios cientos de kilómetros de la ciudad, por lo que apenas los zombies salieron a la calle a generar caos, pasarían al menos un par de horas antes de que una respuesta bélica ordenada pudiera ser llevada a cabo por parte del Estado. Esta versión de zombies no es como la tradicional que vemos en el cine. La sangre radioactiva y la habilidad de replicar el suero especial del Dr. Walton en sus nuevas víctimas hace que aquel que se contagie pierda todo tipo de razón, se vuelva agresivo, más fuerte, rápido y con ganas de acabar con cualquier cosa que se mueva. En tan solo minutos, sumida en un caos total, la expansión de esta horda de muertos vivientes ya estaba siendo llevada a cabo. Dentro del caos, ni siquiera aquella población civil armada o incluso la misma fuerza policial de la ciudad podía defenderse efectivamente de esta amenaza, y para cuando el Estado se había dado cuenta de lo que estaba ocurriendo y pudo organizar una respuesta militar, ya era demasiado tarde. Casi toda la ciudad de Atlanta había caído ante las hordas de zombies. Al ver cómo ni los escuadrones de SWAT eran rivales ante ellos, el gobernador de Georgia, quien tenía en un oído los reportes de lo que pasaba en Atlanta y en el otro al presidente Reagan, es disuadido para evitar enviar una respuesta militar total a la ciudad, ya que con solo los activos del ejército del estado tal vez no sería suficiente, algo que podría ser un grave error más adelante, y perder las defensas que tenían disponibles harían que proteger puntos estratégicos
a lo largo y ancho del estado se volviera una tarea casi imposible. Y aunque este plan tenía algo de sentido, podría decirse, ante los ojos del público, tanto nacional como internacional, que veían impactados y aterrados lo que transcurría en el sur de los Estados Unidos, esto se podía interpretar fácilmente como debilidad y abandono por parte del gobierno. Y nadie miraba más atentamente la situación fuera del país que Mikhail Gorbachev y los altos mandos del Partido Comunista Soviético. Al no entender totalmente lo que estaba pasando, desde el búnker presidencial el presidente Ronald Reagan y sus más cercanos consejeros y generales estudiaban no solo cuál era la situación a la que se estaban enfrentando, sino por qué había ocurrido, qué hacer para frenarla y también quién era el responsable. Como era común en medio de la Guerra Fría, con la tensión que había, cada vez que algo malo pasaba en sus países, tanto los estadounidenses como los soviéticos no tardaban mucho en echarle la culpa al otro bando de lo ocurrido. Con una mano en el maletín nuclear y la otra en el teléfono rojo, Ronald Reagan se comunica directamente con el secretario general Gorbachev para exigir la verdad sobre la participación soviética en lo ocurrido en Atlanta, a lo que su contraparte comunista le asegura y garantiza que ni Moscú ni ninguno de sus aliados o asociados tuvo nada que ver en lo ocurrido. En medio de la reunión se llega a la conclusión de que esta amenaza había surgido de los laboratorios del proyecto New Sunshine, información que debía ser ocultada al público y a la comunidad internacional a como diera lugar. Para mediados de los 80s, más del 70% de la población de los Estados Unidos se encontraba en la costa este, siendo Atlanta una de las ciudades más pobladas del país. Este nuevo enemigo parecía ser prácticamente invencible, no descansaba, no paraba y derribarlos era muy difícil si no era con municiones de alto calibre directamente a la cabeza. Aunque con cada minuto que pasaba el número de zombies y el territorio que ocupaban crecía, el gobierno aún tenía una gran ventaja, el control del aire, cosa que aprovecharían más adelante. Ante este nuevo enemigo, los pasos a seguir eran bastante claros. El primero era averiguar todo lo que fuese posible sobre ellos, por eso la captura de especímenes y la extracción de cualquier archivo de las oficinas de New Sunshine eran una prioridad. El único problema es que dichos archivos están en medio del epicentro de esta infección zombie. Segunda prioridad, el poder salvar a toda la población que fuese posible y el que evacuarlos no representara una potencial pérdida de más vidas, tanto civiles como de militares, de las que se pudieran salvar. Y una vez ya habiendo hecho esto, se debía no solo controlar la avanzada zombie, sino poder erradicarla. Al pasar las primeras 12 horas y al haber diseñado un plan de contingencia y acción con la que se creía poder frenar esta amenaza en los siguientes 10 días, el caos en el país reinaba. Vías cerradas, mercados y farmacias saqueados y demás actos de desesperación popular reinaban no solo en el sur y en la costa este de todo el país, sino a lo largo y ancho de los Estados Unidos. A pesar del peligro que representaban estos zombies, estamos hablando de la administración estadounidense más militarizada y preparada para la guerra de la historia fuera de la Segunda Guerra Mundial de todo el país, por lo que muy confiadamente y tal vez hasta subestimando al enemigo, Ronald Reagan le habla directamente a la nación para informarle a todo el mundo de la situación, el qué hacer dependiendo de dónde vivías y que todo acabaría muy pronto gracias a las agallas y determinación del ejército y la Fuerza Aérea Nacional. Casi todas las fuerzas militares a disposición de Reagan fueron destinadas a las fronteras estatales de Georgia, pero por muy fuerte que se viera esta acción y mensaje, todo el mundo sabía que esta no era una situación fácil de controlar. Las imágenes de Atlanta eran atroces y la velocidad con la que cayó la ciudad decía mucho y daba bastante miedo. Por lo que del otro lado del mundo, los dirigentes soviéticos tenían una muy importante decisión que tomar. O no hacían nada o se aprovechaban del mayor momento de descontrol que había tenido su enemigo desde inclusive antes de los ataques de Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial. Como ya dijimos en el primer video de esta serie, la situación soviética para finales de la década de los 80 era bastante precaria, para no decir palabras más feas. Aún así, para 1987 los soviéticos seguían ocupando militarmente los estados comunistas de Europa del Este, que eran parte del Pacto de Varsovia, que servían como un buffer entre ellos y Occidente. Además de esto, varios planes de ocupación y aprovechamiento de recursos en otros países habían sido trazados y planteados, pero nunca se llevaron a cabo debido al temor de una drástica
enérgica represalia por parte de Estados Unidos y sus aliados, pero al estos estar concentrados 100% en el control de los muertos vivientes dentro de sus fronteras, en teoría dichas ocupaciones podrían ser llevadas a cabo sin una dura respuesta. Total, los rojos sabían que con zombies entre manos, la toma de Corea del Sur, Tailandia, partes de la India y algunos territorios de países en África y Sudamérica no serían razón suficiente para que Washington desatara una guerra nuclear mundial. Aunque aparentemente la mesa estaba servida para los soviéticos, Gorbachev no estaba de acuerdo con la idea de tomar ventaja de la situación y arriesgarse más que nada a una dura respuesta no solo de otros miembros de la OTAN con fuerzas armadas considerables como lo eran Francia y el Reino Unido, sino también de un castigo norteamericano una vez estos solucionaran sus problemas locales, cosa que fue muy mal vista y como debilidad por parte de los demás miembros del partido. Al Gorbachev rehusarse a aprovechar el mal momento de los Estados Unidos para mover tropas en Asia, Europa Central y del Este, a Sudamérica, desde Cuba, a Corea del Sur, al sudeste asiático y al norte de África, Gennady Yanayev, el secretario de Asuntos Exteriores, quien en nuestra realidad más adelante organizaría y lideraría el golpe de estado a Gorbachev en el 91 para evitar la caída de la Unión Soviética y la subida democrática de Boris Yeltsin, decide tomar en secreto como prisionero a Mikhail Gorbachev y junto a un grupo de los más poderosos militares y políticos soviéticos da la orden para que la operación 7 días al río Rin fuese llevada a cabo. La operación 7 días al río Rin era el plan soviético militar no nuclear para la ocupación y control de muchos de los países europeos miembros de la OTAN sin ojivas nucleares. Alemania del Oeste, Bélgica, Holanda, Dinamarca, el norte de Italia y la neutral Austria serían atacados convencionalmente solo si se daba el caso de una ofensiva directa por parte de la OTAN a la Unión Soviética o a sus aliados. Los soviéticos sabían que por mucha lealtad y mutua defensa que había dentro del Tratado del Atlántico Norte, si los rojos atacaban a los miembros sin ojivas, tanto Francia como el Reino Unido y los Estados Unidos, aunque principalmente los dos primeros, se la pensarían dos veces antes de destruir nuclearmente a Moscú o sus aliados, ya que esto significaría una respuesta masiva de la misma manera. En el caso de esta situación hipotética, con unos Estados Unidos en jaque internamente por la situación de los zombies, esta sería la oportunidad perfecta y más clara para que los soviéticos tomaran estas tierras sin temor a lo que haría Washington, y también ocupar partes de Sudamérica, Asia y África para garantizar el flujo de recursos y materias primas desde estos para fortalecer a la Unión. Y por eso, con un Gorbachev secuestrado, con un Yanayev como el nuevo líder oculto de la Unión y el partido, y con un nuevo plan basado en el original 7 días al río Rin, el 19 de junio de 1987, 36 horas después del primer contagio en Atlanta, tropas soviéticas comienzan a avanzar para tomar, controlar y aprovechar los recursos y tierras de sus nuevos objetivos estratégicos, para así, de una vez por todas, poderle dar vuelta a la guerra. Al los reportes de movimientos soviéticos y de sus aliados en casi todo el mundo llegar a Washington, un muy estresado y trasnochado Ronald Reagan quedó atónito. ¿Cómo era posible que Gorbachev, quien parecía de verdad estar buscando una apertura soviética pacífica al mundo y quien le había asegurado no tener nada que ver con lo ocurrido en Atlanta, era capaz de aprovecharse así de esa situación? Sumido en la ira y a su contraparte comunista no contestarle el teléfono rojo, el presidente estadounidense incluso estuvo considerando seriamente una respuesta nuclear contra Moscú, pero al sus asesores hacerle entrar en razón con respecto a una guerra nuclear y al saber que no podía desviar recursos militares de la respuesta anti-zombie, este decía hacer algo tan drástico que potencialmente no solo podría arruinar a sus enemigos, sino incluso a sus aliados: enviar clandestinamente zombies capturados a territorio enemigo. Con cada día que pasaba, la horda de zombies radioactivos ganaba más y más números y terreno también. Desde todo el territorio estadounidense, soldados, tanques y en especial aviones son transportados a las fronteras del estado de Georgia, pero al solo haber pasado unos pocos días desde la fuga del virus de los laboratorios del proyecto New Sunshine y por consiguiente la caída de Atlanta, la organización de las Fuerzas Armadas para una respuesta efectiva aún no era completa. A su
su vez, toda la costa este y en especial los estados fronterizos a Georgia son ordenados a atrincherarse, encerrarse o evacuar. Y, por si fuera poco, luego de un golpe de estado secreto en Moscú, teniendo al secretario general Mikhail Gorbachev secuestrado, Gennady Yanayev y un grupo de altos mandos políticos y militares soviéticos ordenan al ejército rojo a avanzar y aprovecharse de la situación. Su objetivo, la toma de territorios sumamente ricos en recursos o geopolíticamente estratégicos para así poder darle la vuelta a la Guerra Fría. Y debido a esto, el plan secreto de infiltrar y mandar zombies capturados a territorio ruso comienza a ser ejecutado. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Y si un apocalipsis zombie ocurría durante la Guerra Fría? Tercera parte. Por muy confiado y fuerte que fue el discurso de Ronald Reagan a la nación con respecto del control de la situación en Georgia, la verdad es que estaba aún muy lejos de ganarle la delantera a los muertos vivientes. Aunque la respuesta popular nacional fue bastante unida, mientras más noticias e imágenes de la situación en Atlanta y sus alrededores salían a la luz, más se preocupaban y desesperaba la gente del común. Por eso, reportes de saqueos y disturbios emergían en todas partes y esquinas del continente, complicando aún más la situación. A su vez, todos los portaaviones y flotas de la naval estadounidense son ordenados a volver a casa para asistir a la evacuación de personal crucial para el funcionamiento nacional, ya que cuando de zombies se trata, barcos siempre serán los lugares más seguros y prácticos. Al mismo tiempo, desde la Casa Blanca, Ronald Reagan seguía coordinando y discutiendo la posibilidad de mandar zombies capturados a tierras enemigas, como respuesta a las avanzadas soviéticas tanto en naciones aliadas como neutrales. Desde el 19 de junio, Moscú da luz verde a lo que llamaron Operación Martillo Rojo. Aprovechando el estacionamiento de sus tropas en las fronteras y apoyando estratégicamente a sus aliados alrededor del mundo, Yanayev y sus amigos buscaban la toma de recursos de países altamente ricos en materias primas y también el fortalecimiento geopolítico de la URSS. Aprovechando conflictos internacionales y la cercanía de varios objetivos a aliados comunistas, los rojos ponen su mira en 5 objetivos bastante ambiciosos que pondrían al oeste en jaque y enriquecerían las arcas comunistas. Cabe recalcar que ninguno de estos objetivos sería completado en pocos días, pero aprovechando la situación global, siendo precisos y utilizando todo el apoyo aliado que tenían disponibles, el control de puntos estratégicos, refinerías, rutas comerciales y capitales podrían ser posibles incluso sin tener que invadir y ocupar el resto de los países seleccionados. Sin estar en algún orden en particular, el primer país en ser invadido sería Corea del Sur. Al la flota estadounidense del Pacífico haberse ido de la zona, tropas soviéticas estacionadas en Vladivostok coordinan con China y Corea del Norte una avanzada unida con el fin de tomar Seúl y unir las Coreas bajo la hoz y el martillo. Aunque China y la Unión Soviética ya no eran tan amigos para ese entonces, el poder deshacerse de la influencia occidental en Corea y tal vez más adelante de la amenaza de Japón era una oferta demasiado buena para dejarla pasar. Luego, y utilizando una estrategia similar partiendo desde Vietnam y con apoyo naval y aéreo soviético, la idea era controlar las refinerías, minas y fábricas cruciales para la maquinaria rusa en Tailandia, Camboya, Laos y el resto del sudeste asiático. En África la cosa estaba más fácil. Muchos países como Angola, Libia, Algeria, Etiopía, Tanzania y demás eran muy cercanos a Moscú o en su efecto compartían la ideología comunista y más importante aún, todos soñaban con expandir sus fronteras. Por eso, dándole su bendición y mucho apoyo armamentístico y militar, estos países comunistas invaden a varios de sus vecinos con la promesa de darle a los rusos acceso a todas las minas y abundantes recursos de África, y en especial a las altas reservas de uranio que se encontraban en el centro del continente. El cuarto objetivo sería uno bastante ambicioso y el único en que los rojos no tendrían ayuda externa, pero por fortuna para ellos también era el único con un plan ya trazado desde hace años: la toma de Alemania del Oeste, Bélgica, Holanda, Dinamarca, el norte de Italia y la neutral Austria bajo la ejecución del Plan 7 días al río Rin. Dichos objetivos serían aquellos que mostrarían más resistencia
y la posibilidad de apoyo militar tanto francés como británico, sin descartar la pequeña pero aún presente opción nuclear por sus enemigos. Si este plan era exitoso, los soviéticos no solo ponían en jaque a Francia y al Reino Unido, sino que ganaban el control total de la mayoría de Europa, sus recursos y sus ventajas geopolíticas, como por ejemplo el control de gran parte del Mediterráneo, la entrada al Mar Negro y, presionando e intimidando a España y bloqueando a Gibraltar, se pudieran apoderar de la ruta comercial de América a toda Europa, la entrada al Mediterráneo, cosa que sería sumamente importante para sacar el mayor provecho del control del quinto y último objetivo, Venezuela. Para 1987, Venezuela era el segundo mayor productor de petróleo de América, solo por detrás de los mismos Estados Unidos. A su vez, varios movimientos comunistas estaban ganando mucha fuerza internamente, y la cercanía de Cuba a este país facilitaba cualquier tipo de avanzada militar. Aún así, el ejército venezolano seguía siendo de los más fuertes de la zona, y aunque tanto a los cubanos como a los soviéticos se les hacía el agua a la boca solo pensar en la posibilidad de no solo controlar la producción petrolera venezolana, sino la de todos sus recursos naturales y su posición geográfica, las defensas venezolanas más la cercanía de Estados Unidos a dicho país harían de esta campaña posiblemente la más difícil de completar. Aún así, un bloqueo naval y bombardeos selectivos por parte de la flota soviética y cubana luego de inutilizar las naves venezolanas podrían dar una gran ventaja a los comunistas. Una vez se controlara el mar y los aires desde Cuba, los soviéticos apoyarían un desembarque anfibio y avanzada militar roja hacia las costas venezolanas, con el fin del secuestro de las refinerías petroleras, el derrocamiento del gobierno y el aprovechamiento inmediato de todo tipo de materias primas disponibles, más la ascensión al poder del Partido Comunista Venezolano, liderado por el mayor del ejército venezolano Hugo Rafael Chávez Frías, y el movimiento bolivariano y revolucionario MBR-200, este siendo fuertemente influenciado y controlado por La Habana y Moscú. Sin quitarle mérito ni importancia a ninguno de los demás objetivos descritos en este video, la toma de Venezuela sería tal vez la más importante de todas. Para 1987, la Unión Soviética producía diariamente 6.000 millones de barriles de petróleo, número que ya no era lo suficientemente alto para sustentar la maquinaria de guerra roja ni sus objetivos, y era solo la mitad de lo que producían 20 años atrás, mientras que Venezuela, que era 22 veces más pequeña que la URSS, producía 13.000 millones, lo suficiente para que la Unión Soviética pudiera levantarse rápidamente de su consumo alto de petróleo. Por si esto no fuese suficiente, la posición geográfica de este país era casi insuperable, y las reservas naturales de carbón, oro, gas, hierro y demás minerales y metales preciosos también podrían endulzar el trato. Además, este era un país que venía viviendo una desigualdad muy marcada durante décadas, y la ya existencia de varios grupos, tanto armados como políticos, que simpatizaban con la izquierda, facilitaban mucho el trabajo de los invasores, que eran vistos por muchos como liberadores. Además, si los soviéticos y cubanos lograban mantener el control desde Caracas de la mano de Hugo Chávez, a mediano y largo plazo se podrían coordinar y apoyar movimientos marxistas-leninistas en otros países cercanos, como las FARC en Colombia y el Sendero Luminoso en Perú. La partida global de ajedrez geopolítico había comenzado, y para el 1 de septiembre de 1987, 13 días después del inicio de la Operación Martillo Rojo, las cosas no podían verse mejor para la Unión Soviética. Aunque aún no controlaban todos sus objetivos del Plan Martillo Rojo, grandes avances habían sido llevados a cabo. Caracas había caído y todas las refinerías venezolanas estaban bajo control rojo. Seúl estaba bajo asedio. Las fábricas y capitales de los países del sudeste asiático ahora respondían a Moscú. Las minas de uranio del centro de África también, y solo era cuestión de tiempo para que las defensas de Alemania del Oeste, apoyadas por Francia y el Reino Unido, no vieran otra opción más que rendirse. Y lo más importante de todo era que la expansión del virus zombie en Estados Unidos cada vez era mayor, incluso utilizando
todos sus recursos militares, las hordas de muertos vivientes radioactivos eran extremadamente resilientes. Luego de la utilización de bombardeos selectivos, escuadrones de limpieza, napalm y muchas otras armas no nucleares, lo mejor que había logrado hacer la gran mayoría del ejército estadounidense fue frenar la avanzada enemiga en el sur de Tennessee, el oeste de Carolina del Sur, el norte de Florida y el este de Alabama. Y aunque se estimaba que a la velocidad que mataban zombies sería solo cuestión de un par de semanas para bajar el número de muertos vivientes a un número controlable, la posibilidad de que algo saliera mal y que la expansión del virus se descontrolara, perdiendo así a toda la costa este, era tan latente que el plan de bombardear nuclearmente toda Georgia y sus alrededores estaba siempre sobre la mesa. Incluso con un enemigo traído del propio infierno dentro de sus fronteras y sin muchas señales de poder controlar definitivamente la situación, parecía que Ronald Reagan solo tenía una prioridad totalmente marcada en su cabeza: el vengarse de los soviéticos. El capturar, asegurar, trasladar secretamente y liberar un grupo de zombies dentro de las fronteras soviéticas no era tarea fácil, y una que estaba tardando más de lo esperado. La contención de estas criaturas, su encierro en un submarino nuclear capaz de ser indetectable en aguas profundas, el navegar lentamente por todo el Atlántico y luego el Mar del Norte, pasando por el estrecho de Dinamarca y terminando por el estrecho de Finlandia, para al fin poder milagrosamente soltar a los muertos en Leningrado, actual San Petersburgo, segunda ciudad rusa más importante y grande, pues demostró ser la misión secreta más compleja de toda la Guerra Fría. Pero una vez dichos obstáculos fueron superados con bastantes días y aprovechando la poca presencia naval y militar en Leningrado y de hecho en casi todo el territorio soviético debido a los recursos redirigidos para apoyar a la Operación Martillo Rojo, no solo los soviéticos sino el mundo entero ahora fueron testigos de cómo los Estados Unidos desesperadamente decidieron soltar libres en toda Europa y Asia a una de las mayores amenazas que la raza humana ha visto en su historia. La infección zombie había llegado al viejo continente. Con ahora 2 puntos de brotes de zombies radioactivos en las 2 masas de tierra más grandes del planeta, este mundo alternativo estaba sumido no solo en un serio problema de muertos vivientes, sino también en una guerra que en cualquier momento podía pasar a ser nuclear. Muchos pensaban que la situación no podía ser peor, pero qué equivocados que estaban. Aunque casi todas las fuerzas armadas estadounidenses y sus recursos habían logrado frenar de alguna manera la avanzada zombie cerca de las fronteras de Georgia y se estimaba que en cuestión de semanas nada más se podría empujar al enemigo y eventualmente acabar con él, estos estimados estaban trazados con el modelo de muertos vivientes originales que eran productos de los experimentos del Dr. Victor Walton y el proyecto New Sunshine, pero con lo que no contaba Washington era que la naturaleza radioactiva de los especímenes y su alta exposición a armas de fuego por parte del ejército hicieron que todos los zombies aún en pie comenzaran a mutar. De repente, muchos de estos eran más resistentes al plomo de las balas, inmunes al fuego generado por las bombas de napalm y al detectar el alto calor generado por las armas y los cuerpos de los soldados a la distancia, estos podían evitarlos y hasta indagar si era prudente atacarlos o no. Con un enemigo más resistente en 2 continentes debido al desesperado plan de Reagan y en medio de una guerra ya no tan fría, el futuro no solo de Estados Unidos y la Unión Soviética, sino de toda la humanidad pendía de un hilo muy, pero muy delgado. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Y si un apocalipsis zombie ocurría durante la Guerra Fría? Cuarta parte. El desembarco sorpresa de zombies en la segunda ciudad más grande de toda la Unión Soviética y su puerto más importante fue el primer gran golpe que los rusos habían recibido en este conflicto. Al casi todas sus tropas estar en los frentes de batalla en el extranjero y a las más cercanas estar en Alemania luchando contra los franceses, una respuesta rápida por parte de Yanayev y su grupo de golpistas era casi imposible. Generales del Ejército Rojo creían que el movimiento más inteligente y práctico era devolver a la gran mayoría de sus tropas en el extranjero a casa y lanzar una bomba nuclear rápidamente sobre la ciudad de Leningrado, de esta manera erradicando el problema de raíz. Y aunque ellos no sabían que los zombies eran radioactivos, esto de todas formas no importaba, ya que la fuerza de las bombas nucleares soviéticas, que eran superiores a las estadounidenses, era tanta que el solo calor y momento de la explosión acabaría con los muertos vivientes. Pero Yanayev y sus cómplices pensaban que esto los haría ver como una nación débil,
Reagan, y al ver que los estadounidenses habían logrado de cierta manera controlar a los zombies, este pensó que ellos podrían hacer lo mismo, por lo que manda bombardear con misiles convencionales no nucleares a la ciudad, evacuar a toda la gente en los alrededores y a regresar a todos los soldados de la operación 7 días el río Rin que estaban en Europa central y occidental para defender casa, cosa que también les permitiría a los países que estaban siendo invadidos en esa zona el reordenarse y prepararse para la posible defensa contra los muertos vivientes. Eso también facilitó que la resistencia en las otras ciudades y países tomados por los soviéticos en todo el mundo, como aquellas en Venezuela, el sudeste asiático, Corea y África, pudieran defenderse y montar un nuevo esfuerzo bélico en contra de sus invasores. Pero lo que no sabía Yanayev era que los estadounidenses ya no tenían nada bajo control. Los zombies en Georgia habían mutado y las defensas locales habían sido atravesadas. El inicio del fin había comenzado. Esta nueva mutación de zombies mucho más poderosos que los anteriores agarró totalmente desprevenido al ejército estadounidense, que juraba haber contenido la amenaza. Cuando las defensas se rompen, el brote es aún más rápido, ya que miles de marines y soldados son contagiados por el enemigo. Esta vez ya no eran simples civiles, sino soldados de muy buen físico y recubiertos en material antibalas, los nuevos huéspedes del virus zombie, lo que los hacía aún más difíciles de derribar por los restantes soldados no infectados de la zona. Cuando el propio Reagan se entera de la noticia, este ni parpadea. De hecho, este se pone fúrico, y no por lo que estaba pasando en Georgia, sino porque él había pedido un informe de lo que estaba pasando en Rusia y no en sus propias fronteras, que no le interesaba ver lo que estaba pasando en ese lugar. Muy preocupados por la situación mental del presidente norteamericano, sus asesores rápidamente le informan a varios congresistas de alto nivel de que era de vital importancia declarar a Reagan como no apto mentalmente para continuar con su deber y activar el estado de emergencia DEFCON 2 en todo el país. El Congreso aprueba estas dos peticiones. Un nuevo plan es trazado para evitar el continuo esparcimiento enemigo, pero mientras este crecía, el número de soldados bajaba, por lo que un bombardeo nuclear de la zona parecía ser la mejor opción. El problema es que científicos presentes explican que aunque un bombardeo nuclear hubiera sido lo mejor varios días atrás, al no haberlo hecho antes y a la hora millones de zombies estar esparcidos no solo en Georgia, sino en todos los estados fronterizos a este, una bomba no sería suficiente, sino que más de una docena sería necesario. Aunque dicho número podría en teoría acabar con todos los muertos vivientes solo por el calor y fuerza que éstas generan, este también generaría, valga la redundancia, un invierno nuclear tan severo que todo el país y sus vecinos se verían afectados y casi todo el mundo allí moriría o estaría gravemente enfermo, por lo que se da la orden de seguir atacando con bombas tradicionales, de ordenar milicias locales, de crear fuertes anti-zombies e iniciar una guerra de guerrillas en toda la costa este contra este nuevo enemigo. Por otro lado, aunque para ellos ya no era una opción, se determina que para el caso de brote de los soviéticos, una sola bomba nuclear en todo el centro de Leningrado sería suficiente para casi erradicar la amenaza zombie y que el fallout generado podía ser manejado, lo que en parte dejaría herido el continente europeo, pero le daría esperanza de acabar con los muertos vivientes allí. Pero cuando dicho mensaje y consejo es enviado desde Washington y llega a los oídos de Yanayev, quien recordemos estaba haciendo pasar por Gorbachev, este piensa y estaba convencido de hecho de que no era más que un plan estadounidense para que los soviéticos prácticamente se pegaran un tiro en la pierna, por lo que dicho consejo es totalmente ignorado. Luego de una semana, incluso cuando casi todos los gobiernos del mundo habían prohibido el reportaje de la amenaza zombie para evitar el pánico masivo, y aún estando en una época donde el internet no era usado por más de unos cuantos miles de civiles en todo el mundo, era imposible que una noticia como esta no se filtrara ni se esparciera en las grandes ciudades, en especial aquellas cercanas a los brotes, por lo que a nivel mundial, y muchos sin entender cómo un problema que se suponía estaba bajo control y que solo se encontraba dentro de las fronteras estadounidenses, ahora estaba libre en el Báltico y amenazando a toda Europa, Asia y hasta África. Esto era totalmente ilógico para mucha gente que todavía no sabía que había sido un plan por parte de Reagan y de Washington. En solo cuestión de días, los soviéticos se dieron cuenta de que no podrían controlar la situación en Leningrado. Desesperados, Yanayev y su grupo hacen planes para huir a Cuba,
Pero al muchos de los generales fuera del golpe exigiendo ver a Gorbachev se enteran de que este tenía tiempo secuestrado y por fin liberarlo, Yanayev es capturado y ejecutado junto a sus compañeros. Con muchos de los más altos mandos, tanto políticos como militares, habiendo sido ejecutados y con un Gorbachev recién salido de cautividad y sin idea realmente de lo que estaba pasando, la Unión Soviética era un gigante sin cabeza y con un cáncer radioactivo y muerto viviente esparciéndose por todas sus tierras. Al ser informado de lo que estaba pasando y al enterarse de que ya era muy tarde para bombardear nuclearmente a Leningrado y acabar con la amenaza de raíz, Gorbachev decide hacer algo que ningún líder soviético había hecho desde el nacimiento de dicho país: salir en público, decir la verdad y asumir la culpa. En vivo y transmitiendo a todo el mundo, el secretario general de la URSS explica que ninguno de los movimientos y avanzadas bélicas ejecutadas en las últimas semanas por el Ejército Rojo y sus aliados habían sido ordenados por él y que había sido tomado prisionero por un grupo de golpistas, pero que ahora, una vez más en el poder, asumía toda la culpa, pedía perdón por lo sucedido y que ya había ordenado el retroceso de casi todas las tropas soviéticas en el extranjero, con el fin de defender a la madre patria de este nuevo enemigo dentro de sus propias fronteras. Pero también aprovecha para decirle al mundo entero del inhumano, irracional y maquiavélico plan por parte de Estados Unidos que terminó en la liberación de una peste mortal de zombies radioactivos creados por ellos mismos en todo el mundo. Aunque Gorbachev condenó las acciones de Washington y pidió unidad mundial para combatir esta nueva amenaza, dijo que no castigaría directamente a Estados Unidos, ya que sabía que su fin estaba firmado con tinta americana zombie radioactiva y que una guerra nuclear solo mandaría la poca esperanza mundial que quedaba al infierno, por lo que luego de pedir fuerza y colaboración, le desea a todo el mundo suerte y éxito en esta nueva realidad que estábamos por afrontar. El caos global es desatado. «97 días habían pasado desde la transmisión global de Gorbachev. 97 días de lucha en contra de un ejército maldito que cada vez que se cobraba una vida, un nuevo soldado era sumado a sus filas. El gobierno de los Estados Unidos, aquel que liberó en el resto del mundo a esta peste, había sido recluido a pequeñas células ubicadas en las zonas más remotas del país. Desde Hawái, Puerto Rico y Alaska, se trataba de organizar cualquier tipo de esfuerzos en contra del enemigo. Pero reportes de zombies llegando a California, Oregon y Washington verificaban que el país estaba perdido. Comunidades cerradas, armadas hasta los dientes, conformadas por batallones del ejército que desertaron, o por incluso civiles, fueron formadas, pero al muchas de estas quedarse sin recursos rápidamente, comenzaron a atacarse unas a otras para no morir de hambre o hasta para poder mantener sus tanques de gasolina llenos y sus armas cargadas. Mientras tanto, en la Unión Soviética la situación no era para nada mejor. Hordas de muertos vivientes arrasando Moscú señalaban también el fin del Estado. Millones migraban al noreste, aprovechando el invierno como cobertura, ya que este, aunque no frenaba al enemigo, por lo menos lo hacía más lento. Pero ese mismo frío también se cobraba las vidas de miles de refugiados al día, y sus cuerpos tenían que ser quemados para evitar que se contagiaran. Y tristemente, y también de una forma bastante macabra, ese mismo fuego de los cadáveres servía para calentar a los que aún seguían vivos. Ya de por sí era difícil respirar en semejante clima tan hostil, y el olor a quemado, a putrefacción, a ceniza, hacía que las cientos de agujas que el cruel invierno te hacía sentir en el cuerpo fuesen incluso peor. Aunque la Unión Soviética y los Estados Unidos parecían estar perdidos, el resto del mundo todavía tenía alguna oportunidad de hacer algo al respecto para salvar sus vidas y el futuro de la especie humana. Yo soy Rafael Peraza y esto es «Y si un apocalipsis zombie ocurría durante la Guerra Fría», quinta y última parte. El fin de las dos más grandes naciones del mundo no quería decir que fuera el fin de la sociedad global como la conocemos, y nadie tenía más claro esto que Francia y el Reino Unido. El ya estar movilizados militarmente debido a la ocupación 7 días al río Rin hizo que desde el día que Gorbachev mandó a todas sus tropas a regresar a casa, los ejércitos del Reino Unido y de Francia y demás aliados europeos de la OTAN pudieran montar una línea defensiva mucho más clara. El tamaño y la lejanía de la Unión Soviética al resto de Europa también les daba la ventaja de más tiempo de preparación,
Pero, al ver lo precaria de la situación en sus tierras, millones de civiles soviéticos e incluso miles de soldados desertores que no habían ido al este trataron de buscar refugio en Europa Central. El muro de Berlín y todos los puntos de control entre Alemania del Este y del Oeste son destruidos. Viendo el pésimo estado de salud en el que muchos de estos refugiados estaban, algunos soldados de la OTAN en la frontera comenzaron a creer que estaban viendo zombies, y al muchos de ellos ni siquiera haber visto un muerto viviente antes y ser totalmente novatos, no tenían muchos puntos de comparación, por lo que al ver a toda esa gente y nerviosos de ser contaminados, algunos soldados abrieron fuego contra la masa de personas que huían por sus vidas y ahora estaban atrapadas entre un mar de zombies y una pared de balas. El pánico rompe el silencio de la preocupación. El sonido de las balas y casquillos cayendo de las armas británicas, francesas y de sus aliados opacan los gritos de los inocentes siendo masacrados. Y el trauma para los sobrevivientes los dejan pensando que si era mejor buscar otra manera de huir o de si simplemente entregarse de una vez a su aparente e inevitable temprano final. Se podría decir que la Unión Soviética fue el país que más sufrió en todo este problema, al pensar que los estadounidenses no serían capaces de mandarles un cargamento de zombies a su casa o de atacarlos nuclearmente. Todos los movimientos militares que se efectuaron para ganar tierras y recursos los dejaron con muchas bajas. Casi todos sus barcos, aviones y tanques o estaban en el extranjero o fueron destruidos en estos conflictos o estaban abandonados en las profundidades del territorio zombie. Pero, por otro lado, aunque la mayoría de sus soldados ahora eran parte del ejército de los muertos vivientes, el gobierno de los Estados Unidos aún tenía una cabeza funcional en forma de su Congreso y miles de tanques y aviones y hasta barcos de guerra totalmente funcionales y lejos del riesgo enemigo. Por lo que en un intento desesperado se ordena a todo voluntario, niños, niñas, mujeres, hombres, quien fuera que viviera en la costa oeste o que haya huido a esta y que estuvieran lo suficientemente sanos y totalmente libres de heridas a abordar a cualquier embarcación militar o civil que encontraran y tuviera espacio suficiente. Y luego de varios días de cuarentena preventiva, estos tendrían luz verde de zarpar. ¿Y sus destinos? Cualquier país fuera de Norteamérica o isla del Caribe que los recibiera por las buenas o por las malas. Colombia, una ya de por sí abatida por los soviéticos. Venezuela, Ecuador, parte de Perú y muchísimas islas del Caribe serían ocupadas por este desesperado intento de parte de los restos del gobierno y de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ya que por mucho que te puedas defender, no hay las suficientes opciones defensivas cuando tu enemigo trae consigo los aviones y barcos de guerra más avanzados del mundo, ¿verdad? Aún así, grandes grupos de resistencia se formarían en el norte de Sudamérica para tratar de sacar a los invasores de sus tierras, causándoles constantemente daños considerables. Por otro lado, de Lima para abajo se trata de formar una unión tanto militar como política entre los países del Cono Sur y Brasil, para así asegurarse que ni los estadounidenses, ni el hambre, ni mucho menos los zombies acabaran con sus gobiernos. Incluso países con mucho resentimiento entre ellos, como Chile y Argentina, se ven en la necesidad de ayudarse unos a otros, y aprovechando los gobiernos militares de casi todos estos estados en ese momento de la historia para imponer orden, se logra afianzar esta liga de países suramericanos y entablar entre sí líneas de apoyo de materias primas y de alimento. Pero todos sabemos que en este tipo de acuerdos siempre habrán países que pongan más de su parte que otros, o que tengan que defenderse y sacrificar más vidas que los demás, lo que podría causar tensiones y más adelante hasta guerras entre unos y otros. Incluso con zonas tan áridas y desoladas entre Estados Unidos y ellos, tarde o temprano las hordas de muertos vivientes llegarían a las partes más pobladas de México. Eventualmente el gobierno caería, haciendo que políticos y familias adineradas huyan a islas lejanas y fáciles de defender, como por ejemplo lo podía ser la isla de Cozumel. Luego de México, uno a uno todos los países centroamericanos irían cayendo, hasta que los zombies llegaran al Canal de Panamá. O bueno, a lo que quedaba del Canal de Panamá, ya que en un último intento de freno, 2 portaaviones estadounidenses y sus barcos escoltas destruyen por completo la megaestructura, dividiendo así formalmente al norte del sur del continente y poniendo un largo cuerpo de agua entre ambos.
De nuevo en Europa, y al darse cuenta de que los esfuerzos defensivos contra los muertos vivientes eran inútiles, los países de la OTAN comienzan a buscar alternativas. En África, los gobiernos de la zona hacen lo mismo pero con el canal de Suez, aislando así por completo al continente y evitando que los zombies puedan pasar al mismo. Pero, aprovechando la inestabilidad de estos países y en el mejor estilo colonial de su pasado, gobiernos de países como Francia, España, Portugal, Italia y demás intentan de todo para tratar de tomar tierras en el norte de África y alejarse lo más que puedan de Europa. La misma Israel hace lo mismo en Etiopía. En el norte, una unión escandinava de Suecia y Noruega firman un pacto de defensa mutua en donde destruyen todos los puentes entre Suecia y el resto del continente y montan una línea defensiva funcional en su frontera con Finlandia, ya que de por sí muy pocos zombies subieron tanto y los que lo hicieron eran un número manejable para el ejército de ambos países. Pero esto era algo que podía cambiar en cualquier momento. Japón vuelve a cerrarse por completo al mundo exterior. La China comunista mueve a todas sus tropas a sus islas, invade algunas otras del sudeste asiático y hasta monta una ofensiva en contra de Taiwán. Pero esta no da buenos resultados. Los británicos en Hong Kong destruyen los puentes del archipiélago, pero a la hora de no tener casi tierras para poder sembrar, la ciudad entra en caos. Y en cuanto a Australia y el resto de las islas de Oceanía, se vuelven las zonas más estables del mundo por estar tan aisladas y tener tantos recursos. Pero había un país, una isla en el norte del Atlántico con un pasado de titán pero un presente decadente que no iba a arriesgar ni su futuro ni su estatus como la última potencia inafectada y haría lo posible para mantenerse en la cima. Y esta era el Reino Unido. Con hordas de zombies ya alcanzando París, Barcelona, Beijing, Roma, Istambul, Mumbai y casi todo centro urbano importante que quedara en Eurasia, eran pocas las opciones que quedaban para evitar que esta crisis ya no tuviera vuelta atrás. El hecho de que tantas naciones invadieran otras para sobrevivir también creaba más guerras y resentimiento, y nada evitaba que militares o incluso civiles de estos países invadidos recurrieran a la misma estrategia de Reagan de llevar zombies a los campamentos enemigos, condenando así los pocos bastiones de tierra libres del virus de muertes vivientes radioactivos que quedaban. Por lo que desde Londres, y al ser la potencia menos afectada, se espera que dichos conflictos entre los restos de lo que quedaba de civilización desgasten lo mayormente posible a muchos de los que los estaban luchando, y en especial en las islas. Y luego de que por fin todo terminara y algo así como una paz obligatoria tuviera que pasar en estas tierras, estas eran recibidas por la Naval Real Británica. Islandia, las Islas Baleares, Cabo Verde, Madagascar, Sri Lanka, el resto de las islas en las costas africanas, Malta, Córcega y muchas más, poco a poco van cayendo bajo el control del último imperio mundial. Pero una vez más, el odio y resentimiento a estos aprovechados podía llevar a la gente oprimida a hacer cosas que pondrían en jaque mate a la especie humana. Aunque claramente el mundo nunca volvería a ser igual por muchas guerras y conflictos que habían para asegurar la supervivencia de algunos, en algún momento este virus tendría que pasar, y al ninguna bomba nuclear haber sido lanzada, la esperanza de repoblar y retomar todas las tierras alguna vez consideradas perdidas todavía estaría latente en el mundo. Pero un evento como este no solo retrocedería la mentalidad humana de vivir en convivencia por al menos unos cientos de años, sino que condenaría el futuro de la especie humana de una manera que ni yo puedo imaginarme correctamente. El mundo jamás volvería a ser como antes. ¿Vieron? Les prometí que esta vez no habría apocalipsis nuclear y mantuve mi palabra. Espero les haya gustado este final a la historia de una epidemia zombie de la Guerra Fría que comencé hace varios meses, mis amigos. Mientras más tiempo pasó desde que publiqué la cuarta parte, más pensé que tal vez ese podía ser el final perfecto de la serie, que luego del discurso de Gorbachev, el futuro de la humanidad podía ser una página en blanco para que cada persona que vio el video pudiera llenarla a su gusto. Pero me han pedido tanto ustedes, mis amigos, que sacara una última parte para este video cerrando la historia, que por fin cedí y aquí les hice un verdadero final cerrado.
Una vez más espero que haya sido de su agrado. Si te gusta la historia y el pasado cultural de muchas partes del mundo, te invito a que te suscribas a mi canal personal El Señor Baúl, donde muestro en primera persona todo tipo de bellezas y joyas culturales e históricas que visito en mis viajes, hablo sobre ellas, su contexto y también monto vlogs sobre cómo es vivir esas experiencias y muchas cosas más. En serio espero poder ver tu suscripción, comentario y que disfrutes mucho del contenido que publico allí. También me encantaría que si no estás suscrito a este canal, El Baúl de los Conocimientos Inútiles, también le des a ese gran botón rojo que aparece en la parte de abajo. Por alguna razón, YouTube no está notificando a todo el mundo sobre cuando montamos nuevos videos, así que activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros trabajos. Así como muchos se podrán haber dado cuenta, la verdad es que últimamente los números de muchísimos canales en YouTube, incluyendo el nuestro, han estado cayendo bastante, lo que ha perjudicado significativamente nuestra habilidad de hacer más videos, ya que una vez más, tanto la investigación como la escritura del guión y la producción del video ahora recaen netamente en mí, en vez de en el equipo de 4 personas que manejábamos desde inicios del año pasado. Por lo que no hay mejor momento para apoyar directamente a este canal que este momento por medio de Patreon, una plataforma donde podrás donar la cantidad de dinero que desees para ayudarnos a poder hacer más contenido y mantenernos económicamente estables. En esta también podrás hablar conmigo directamente y sugerir todo tipo de temas de una forma mucho más efectiva. Por eso mismo quiero agradecer a nuestros Patreons principales: Liana Sereno, Robert Caponi, Andrés Docón, José Posada, Fran de Cirán, Gabriela Mezquita, Edgar Jaja, Oreites y Oscar Hernández por ayudarnos en estos momentos y ser los mejores Patreons que uno puede tener. Tú también puedes ser parte de este grupo yendo al link que aparece en la descripción. De verdad que te estaría eternamente agradecido. Aún así también quiero agradecer a todos ustedes, Patreons o no, por siempre mantenerse fieles y seguir viendo nuestros videos semana tras semana. Un abrazo para todos, no olviden seguirnos en Instagram en @elbaúlyouTube para más contenido y sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para El Baúl de los Conocimientos Inútiles y que tengan muy buen día.